Hola amigos, me llamo Paula y voy a compartir un cuento sobre mi vida. Crecí en un pueblo pequeño con mi mamá, mi hermano y mi abuela. Vivíamos en una granja. Nuestra tierra era todos los campos de maíz, así que no había mucho que hacer. Después de escuela, mi hermano Mateo y yo invitábamos mundos y fingíamos ser personas diferentes. Fingíamos casi todos los días. La verdad es que los cuentos fueron diferentes, pero el trama fue el mismo cada vez. Yo era la héroe y necesitaba salvar a Mateo de las malas personas. Yo amaba a Mateo, pero en cuanto me hice grande las cosas se volvieron difíciles. No estaba feliz, así que estaba más enojada con más frecuencia. Quería ser escritora y sentí que no había suficiente tiempo. Tenía muchas buenas ideas para nuevos libros, pero ningún editor quiera ayudarme, porque no había asistido a la universidad. Necesitaba mudarme a Nueva York y asistir a la universidad allí, antes de convertirme en una escritora, pero no quería dejar a Mateo. Un día él y yo estaba peleando mucho. Durante la pelea, él dijo: Hermano, no digas eso. Vete a Nueva York. Ahora me haces la vida peor. Luego salió de la conocida. Durante la noche pensé sobre lo que él dijo. Sabía que él tenía razón, pero tuve miedo de irme. Esa noche se disculpó. Dije lo siento también, pero necesitaba ir a la ciudad para seguir mi carrera y encontrar la felicidad. Unas pocas semanas después, salí para la universidad. Adapté a mi nueva vida rápidamente. Todas las personas me inspiraron. Con mi nuevo ánimo, escribí muchos cuentos inspiradores. En mi clase universitaria de escritura, mi profesora pidió que escribiéramos una novela. Tenía muchas nuevas ideas para mi tarea, pero no podía dejar de pensar en Mateo. Se me ocurrió una idea. Decidí escribir sobre la importancia de animales, específicamente la parte que jugaba en nuestras vidas. La primera parte que escribí fue sobre un día en que Mateo y yo estábamos jugando restaurante. Nuestro perro estaba ahí y comió toda la comida que cocinamos. Entonces no era significante para mí, solo era un perro que le gustaba comer. Pero cada vez que necesitaba a mi perro, él siempre estaba ahí para mí. Así que hice lo mismo con mi familia. Ese perro me enseñó a ser leal. Había muchos cuentos parecidos que incluí en mi libro. Durante mi clase de escritura, conocí a Flor. Nos entendimos el uno al otro. Pasamos todo nuestro tiempo juntas. Eventualmente, le dejé leer mi cuento. Dijo que su parte favorita fue sobre las luciérnagas. Esta parte fue cuando Mateo y yo los atrapamos. Atraparlos fue como atrapar nuestros sueños, difícil, pero posible. Sentía que logré mi sueño porque un editor leyó parte de mi cuento que había sido publicado en el periódico. Pidió leer el resto de él. Después dijo que quería llevarme a un guía de libros y publicar mi libro, porque le recordaba a su hijo cuando solía jugar a fingir. Esperaba que este libro hiciera feliz a su hijo. Flor me ayudó a redactar la novela muchas veces. Pronto teníamos un apartamento juntas. Estábamos muy contentas con nuestra vida cotidiana. Las tareas no se sentían como tareas. Incluso recibir el correo no se sentía como una tarea. Un día Flor recibió un correo de Mateo. Él dijo que estaba orgulloso de mí y él quería saber cuándo podría verme. Yo estaba tan feliz de que él me hubiera enviado una carta. Le envié una carta y dije que le leería un capítulo antes de mi recorrido del libro. Como él fue la inspiración, quería que lo escuchara antes que nadie. El correo de Mateo me inspiró y empecé a escribir el último capítulo. Fue sobre una araña que vi cuando Mateo y yo jugábamos al escondite.
Mientras esperaba que me encontrara, vi la araña. Vi que donde quiera que iba la araña siempre estaba conectada a su red. Sabía que esto era como Mateo y yo. Él siempre sería mi mejor amigo a donde quiera que fuera. Con esto ya terminé el libro. Después de muchas semanas llegó mi recorrido del libro. Salí de Nueva York un día temprano, así que pude ver mi familia. Cuando llegué, mi mamá y abuela estaban llorando. Tenía mucho miedo. Les pregunté lo que pasó. Mi madre dijo que Mateo había estado en un accidente automovilístico. Él había muerto hace unas horas. No me dijeron antes porque querían decirme en persona. Salí de la casa y fui a dar un largo paseo. En mi paseo vi un caracol. Yo sabía que en ese momento todo estaría bien. Recordé lo que Mateo me contó sobre los caracoles. Apuesté siempre por un caracol sobre cualquier otro animal, porque no se mueven muy rápido, pero siempre progresan. Este caracol era un símbolo de él. Sabía que mi hermano había cambiado la parte más grande de mí, mi corazón.